En el año 1211, un ejército de apenas 150.000 jinetes mongoles cruzó la frontera norte de la dinastía Jin, el imperio más fortificado de la tierra. Frente a ellos se alzaban muros que habían resistido invasiones durante siglos, guarniciones con más de 500.000 de soldados y una tradición militar que se remontaba a 2000 años de experiencia acumulada. 3 años después, ese imperio yacía en ruinas. ¿Cómo pudo un pueblo nómada, sin ciudades ni tradición de asedios, destruir la civilización más avanzada de su época? La respuesta no está en la fuerza bruta, sino en un descubrimiento que cambiaría la naturaleza misma de la guerra. Genghis Khan no solo aprendió los secretos militares de China, los perfeccionó hasta convertirlos en el arma que desmantelaría el mundo conocido. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. La historia comienza décadas antes, en las estepas de Mongolia, cuando un niño llamado Temujin observaba desde las sombras de su yurta cómo su tribu negociaba con mercaderes chinos. Los extranjeros traían sedas, hierro forjado y algo que fascinaba al joven Temujin más que cualquier tesoro: conocimiento. Estos comerciantes no eran simples vendedores, eran espías culturales de la dinastía Jin, una sofisticada red de inteligencia que había mantenido a las tribus mongolas divididas durante generaciones. La estrategia china era ancestral y brutalmente efectiva. Nunca permitas que los bárbaros del norte se unifiquen. Aliméntales con suficientes lujos para crear dependencia, enfréntalos entre sí mediante tributos diferenciados, y cuando uno se vuelva demasiado poderoso, financia a sus enemigos. Durante siglos, este sistema había funcionado a la perfección, pero Temujin no era un líder ordinario. Cuando finalmente se convirtió en Genghis Khan, en 1206, unificando las tribus mongolas bajo un solo estandarte, no lo hizo mediante la simple conquista. Lo logró destruyendo el sistema de lealtades tribales que China había manipulado durante décadas. Reorganizó las tribus en unidades de 10, 100, 1000 y 10.000 hombres, mezclando clanes enemigos en la misma estructura de mando. La antigua lealtad a la tribu fue reemplazada por lealtad al comandante inmediato y al Khan. China había pasado siglos perfeccionando el arte de dividir a los mongoles. Genghis Khan necesitó apenas 5 años para hacer irreversible su unidad. La primera campaña contra la dinastía Jin no fue un acto de venganza irracional, como muchos textos simplificados sugieren. Fue una operación calculada que comenzó con algo inesperado: una oferta de paz. En 1210, los enviados de Genghis Khan llegaron a la corte Jin con propuestas comerciales y promesas de no agresión. Los chinos, acostumbrados a tratar con jefes tribales hambrientos de reconocimiento, interpretaron esto como debilidad. El emperador Weishao Wang cometió un error que sellaría el destino de su dinastía. Cuando los embajadores mongoles se postraron ceremonialmente, exigió que Genghis Khan mismo viajara a la capital para rendir homenaje personal. La respuesta del Khan fue escueta y legendaria. Escupió hacia el sur, montó su caballo y le declaró la guerra al imperio más poderoso de Asia. Pero ¿cómo atacar fortalezas que habían resistido siglos de asedios? La Gran Muralla no era una única estructura continua como la imaginación popular sugiere. Era un sistema de fortificaciones interconectadas, con guarniciones estratégicas que podían movilizar refuerzos en días. Los mongoles eran maestros de la guerra de movimiento en campo abierto, pero carecían de experiencia en ingeniería de asedios. Aquí es donde Genghis Khan ejecutó su golpe de genialidad estratégica. No intentó aprender a destruir murallas, reclutó a quienes sabían hacerlo. Durante la primera fase de la invasión en 1211, las fuerzas mongolas no atacaron las fortalezas principales. En cambio,
Barrieron las zonas rurales circundantes, cortando líneas de suministro y capturando poblaciones enteras. Entre los prisioneros había algo invaluable: ingenieros chinos. Pero Genghis Khan no los torturó para extraer información. Les ofreció algo revolucionario para la época: integración plena en el ejército mongol con rangos equivalentes a nobles. Los ingenieros que habían construido las defensas de la dinastía Jin ahora diseñarían las máquinas que las derribarían. El primer asedio importante fue el de la ciudad de Datong en la primavera de 1212. Las murallas se alzaban 12 metros de altura, con torres cada 50 metros tripuladas por ballesteros experimentados. Los defensores esperaban el típico asalto mongol: olas de arqueros a caballo disparando inefectivamente contra piedra. Lo que obtuvieron fue diferente. Durante 3 días, nada sucedió excepto el sonido de construcción en el campamento mongol. Cuando el ataque finalmente llegó, los defensores vieron algo que no esperaban: catapultas de contrapeso, trabuquetes y torres de asedio móviles diseñadas con precisión china pero operadas con la velocidad mongol. Las máquinas de asedio no eran invención mongola. China las había perfeccionado durante siglos, pero Genghis Khan innovó en su despliegue. Mientras los ejércitos chinos tradicionales tardaban semanas en construir equipos de asedio, los mongoles viajaban con equipos de ingenieros móviles que ensamblaban componentes prefabricados en días. Más importante aún, combinaron tecnología de asedio con su caballería ligera de formas que ningún ejército había intentado. Mientras los trabuquetes bombardeaban secciones específicas de muralla, la caballería mongola mantenía presión constante en múltiples puntos, impidiendo que los defensores concentraran fuerzas de reparación. Datong cayó en 18 días. La velocidad fue aterradora para los observadores Jin. Históricamente, asedios exitosos en China duraban meses o años. Los mongoles habían comprimido el proceso a semanas mediante una síntesis de movilidad esteparia y tecnología china. Pero la verdadera innovación no fue militar, sino psicológica. Genghis Khan comprendió algo fundamental sobre la guerra de asedios. El objetivo no era conquistar cada ciudad, sino destruir la voluntad de resistencia del imperio entero. Después de tomar Datong, hizo algo calculadamente brutal. Las poblaciones que se habían resistido fueron masacradas públicamente, pero las que se rindieron antes del asedio recibieron trato preferencial, mantuvieron sus propiedades y algunos fueron integrados en la administración mongola. La noticia viajó más rápido que sus ejércitos. Para cuando las hordas mongolas llegaban a una nueva ciudad, emisarios ya habían presentado la alternativa: rendición con honor o destrucción total. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. La campaña de 1213 demostró otra dimensión del genio estratégico de Genghis Khan: la guerra de información. Los mongoles capturaron a funcionarios Jin, responsables del sistema postal imperial, el más sofisticado del mundo en ese momento. Este sistema de relevos a caballo permitía comunicación a través de miles de kilómetros en días. Los mongoles no solo lo estudiaron, lo mejoraron. Mientras la dinastía Jin mantenía estaciones postales cada 50 kilómetros, los mongoles establecieron las suyas cada 20, con jinetes de refresco esperando constantemente. Más importante, implementaron códigos y mensajes cifrados que los chinos nunca habían considerado necesarios en su propio territorio. Pero ¿cómo penetraron las defensas internas del imperio Jin sin conquistar cada fortaleza? Aquí emerge otro secreto aprendido de China: la corrupción sistemática de élites. La dinastía Jin gobernaba sobre una población mayoritariamente china, Han, mientras la élite dirigente era Jurchen, un pueblo seminómada que había conquistado el norte de China décadas antes.
Esta división étnica era la grieta perfecta. Genghis Khan envió emisarios secretos no a la corte imperial sino a gobernadores regionales Han, ofreciéndoles autonomía bajo supervisión mongola si abandonaban la dinastía Jin. Varios aceptaron. En el verano de 1213, 3 gobernadores provinciales abrieron sus puertas a los mongoles sin luchar. Sus territorios incluían los pasos montañosos que controlaban acceso al corazón agrícola de China del Norte. La dinastía Jin despertó a la pesadilla de descubrir que 1/3 de su territorio había cambiado de manos sin que se librara una sola batalla mayor. Los mongoles habían usado la propia estrategia china de dividir y conquistar, pero la habían invertido contra sus creadores. La respuesta Jin fue movilizar su ejército principal, 400.000 soldados concentrados bajo comando unificado, la fuerza militar más grande reunida en Asia en décadas. El enfrentamiento ocurrió en las llanuras de Jehulin en agosto de 1213. Los generales Jin, confiados en su superioridad numérica 4-1, esperaban una batalla campal tradicional. Genghis Khan les dio exactamente eso, con un giro mortal. La batalla comenzó al amanecer con cargas de caballería ligera mongola que parecían inefectivas contra las formaciones compactas Jin. Los soldados chinos, protegidos por armadura laminar y escudos grandes, resistieron fácilmente las primeras olas de flechas. Los comandantes Jin ordenaron avance viendo oportunidad de aplastar a los mongoles, mientras estos, aparentemente, se retiraban en desorden. Fue exactamente lo que Genghis Khan anticipaba. Las fuerzas Jin se adentraron en el terreno que los mongoles habían estudiado durante semanas. Cuando las formaciones Jin estaban suficientemente extendidas, persiguiendo a la caballería ligera, aparecieron desde 3 direcciones contingentes de caballería pesada mongola, algo que los chinos no esperaban. Los mongoles siempre habían sido conocidos por arqueros ligeros, pero Genghis Khan había armado unidades de choque con equipo capturado de campañas previas. Armadura laminar completa, lanzas pesadas y caballos de guerra más grandes. Estas unidades golpearon los flancos Jin simultáneamente mientras la caballería ligera giraba y atacaba desde atrás. Pero el verdadero destructor fue algo más sutil. Los mongoles habían envenenado las fuentes de agua en el área de batalla días antes. No con venenos letales que serían detectados, sino con sustancias que causaban disentería severa. Para cuando comenzó la batalla, miles de soldados Jin ya estaban debilitados. La combinación de enfermedad, cerco táctico y unidades de choque transformó lo que debió ser una victoria numérica aplastante en una masacre. Se estima que 300.000 soldados Jin murieron o fueron capturados en Jehulin. El ejército principal de la dinastía dejó de existir como fuerza combatiente efectiva. ¿Podía un imperio sobrevivir tras perder 3/4 partes de su ejército profesional en un día? La dinastía Jin intentó desesperadamente reconstruir sus fuerzas mediante levas masivas, pero aquí enfrentó una realidad brutal. La experiencia militar no se improvisa. Los veteranos que habían entrenado durante años fueron reemplazados por campesinos con semanas de preparación. Genghis Khan lo sabía y explotó esta debilidad despiadadamente. La campaña de 1214 fue un ejercicio de destrucción sistemática. Las columnas mongolas, ahora reforzadas con contingentes de chinos Han que habían cambiado de bando, barrieron provincia tras provincia. La velocidad era imposible de contrarrestar. Ciudades que esperaban refuerzos descubrían que esos refuerzos ya habían sido destruidos. Fortalezas que preparaban defensas largas se encontraban con que los mongoles simplemente las evitaban, cortaban sus suministros y esperaban hambre en vez de desperdiciar vidas en asaltos. En marzo de 1214, los mongoles llegaron a las murallas exteriores de Chengdu, la capital Jin, moderna Beijing.
La ciudad era una fortaleza dentro de una fortaleza, con 3 anillos de murallas y suficientes provisiones almacenadas para resistir años. El emperador y su corte, seguros tras esas murallas inmensas, enviaron emisarios para negociar. Ofrecieron tributo masivo, oro, seda, caballos y una princesa imperial como esposa para Genghis Khan. Cualquier líder tribal tradicional habría aceptado victorioso. Genghis Khan hizo algo diferente, aceptó el tributo, retiró sus ejércitos como gesto de buena fe y esperó. La retirada mongola en abril de 1214 confundió a observadores contemporáneos y sigue desconcertando a historiadores. ¿Por qué abandonar el asedio de la capital después de victorias tan completas? La respuesta estaba en otro secreto que Genghis Khan había aprendido de China. Las dinastías no caen por conquista externa, sino por colapso interno. Con el ejército destruido, la economía en ruinas por 3 años de guerra y gobernadores provinciales desertando, la dinastía Jin ya estaba muerta. Solo necesitaba tiempo para darse cuenta. Los meses siguientes fueron caóticos para el imperio Jin. El emperador, humillado por tener que pagar tributo a bárbaros, decidió abandonar Chengdu y trasladar la capital al sur, a Kaifeng, donde estaría más seguro. Esta decisión, perfectamente lógica desde una perspectiva de seguridad imperial, fue catastrófica políticamente. La población de Chengdu interpretó la huida del emperador como traición. Los generales vieron cobardía. Los gobernadores provinciales vieron que el centro ya no podía protegerlos. En julio de 1214, antes de que el emperador completara su traslado, la guarnición de Chengdu se amotinó. El comandante militar, viendo que su emperador lo había abandonado, envió mensajeros secretos a Genghis Khan ofreciendo entregar la ciudad a cambio de posición privilegiada en el nuevo orden. Los mongoles regresaron en agosto, pero esta vez las puertas de la capital se abrieron desde dentro. La ciudad, que habría requerido años de asedio, cayó sin luchar porque el imperio había colapsado sobre sí mismo. La captura de Chengdu en septiembre de 1214 le dio a Genghis Khan algo más valioso que oro o territorio: acceso completo a los archivos imperiales chinos. Aquí estaban los secretos de administración de un imperio que gobernaba 50 millones de personas, registros de sistemas tributarios, manuales militares, mapas detallados de toda Asia conocida y algo extraordinario: los planos completos de armas de asedio y tecnología militar que China había desarrollado durante milenios. Genghis Khan estableció un equipo especial de escribas mongoles y chinos para traducir y compilar este conocimiento. No era simplemente saqueo, era transferencia tecnológica sistemática. Los mongoles aprendieron ingeniería hidráulica para cruzar ríos, arquitectura militar para evaluar fortalezas, logística de campaña para alimentar ejércitos de cientos de miles, y metalurgia para producir armas en masa. China había pasado 2000 años acumulando este conocimiento. Los mongoles lo absorbieron en 2 años y lo adaptaron para conquista nómada. ¿Pero la guerra había terminado? La dinastía Jin, aunque herida mortalmente, aún controlaba la mitad sur de su territorio original, con millones de soldados potenciales. El nuevo emperador en Kaifeng declaró que reconstruiría y expulsaría a los invasores. Lo que no comprendía era que Genghis Khan ya no veía la campaña como simple venganza o saqueo. Había descubierto algo mucho más peligroso: que las armas de China podían ser usadas no solo para defender civilización, sino para conquistar el mundo entero. En 1215, mientras consolidaba control sobre el norte de China, Genghis Khan recibió informes de sus exploradores sobre el imperio Khwarezmian en Persia, la dinastía Song en el sur de China y los reinos de Europa distante. Con el conocimiento militar chino ahora integrado en su máquina de guerra, cada uno de esos objetivos se había vuelto potencialmente alcanzable. La pregunta que obsesionaba al Khan era simple pero revolucionaria:
hasta dónde podía llegar un ejército que combinaba movilidad esteparia con tecnología de asedio china y administración imperial sofisticada. La respuesta comenzó a materializarse en 1216, cuando destacamentos mongoles, equipados con ingenieros chinos, conquistaron fortalezas en Manchuria que habían resistido invasiones durante siglos. La velocidad era aterradora. Asedios que históricamente requerían años se completaban en semanas. El secreto no era fuerza bruta, sino síntesis de conocimiento. Los mongoles habían aprendido que las murallas chinas se construían con técnicas específicas, con puntos débiles estructurales predecibles. Sabiendo dónde golpear y cómo, transformaron lo imposible en rutinario. Pero la verdadera dimensión del descubrimiento de Genghis Khan no era meramente militar. Había comprendido algo fundamental sobre el poder. China no era fuerte a pesar de su sofisticación, era vulnerable debido a ella. Los sistemas complejos tienen puntos de falla críticos. La burocracia imperial que permitía gobernar millones también creaba rigidez que impedía adaptación rápida. La especialización militar que producía maestros en cada arma también significaba que perder expertos era catastrófico. La escritura que preservaba conocimiento también lo hacía capturable. Los ejércitos tradicionales nómadas saqueaban y se retiraban. Los mongoles bajo Genghis Khan hacían algo radicalmente diferente. Capturaban sistemas enteros. Cuando conquistaban una ciudad, identificaban artesanos, ingenieros, administradores y escribas, los reubicaban en territorio mongol y los integraban en una economía de guerra permanente. China había desarrollado armas para defenderse. Los mongoles las convirtieron en herramientas de expansión ilimitada. En el invierno de 1216, Genghis Khan convocó un consejo de guerra en su capital, Karakorum. Los generales esperaban órdenes para campaña siguiente, probablemente terminando la conquista de la dinastía Jin. Lo que obtuvieron fue una visión mucho más ambiciosa. El Khan desplegó mapas capturados de archivos chinos, mostrando no solo Asia Oriental, sino rutas comerciales hacia oeste, el imperio Khwarasmian en Persia y más allá. Su pregunta a los generales fue directa. Si pudieron destruir el imperio más fortificado de Asia en 5 años, ¿qué les impedía conquistar el resto del mundo conocido? La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. El año 1217 marcó una transformación crucial en la naturaleza del imperio mongol. Genghis Khan ya no comandaba una confederación de tribus nómadas victoriosas. Había heredado un complejo administrativo chino que gobernaba 30 millones de personas sedentarias. El desafío era sin precedentes. ¿Cómo mantener la movilidad y velocidad mongola mientras administraban ciudades, agricultura y comercio a escala imperial? La respuesta vino, nuevamente, de adaptar secretos chinos a realidad nómada. Los mongoles establecieron un sistema de gobernadores militares para ciudades conquistadas, pero con una innovación crítica: rotación constante. A diferencia de administradores chinos, que pasaban décadas en un puesto creando redes de lealtad local que amenazaban autoridad central, los gobernadores mongoles eran transferidos cada 2 o 3 años. Esto impedía que desarrollaran bases de poder independientes, mientras forzaba estandarización administrativa. El sistema era brutal en su eficiencia, eliminando la corrupción arraigada que había plagado dinastías chinas previas. Pero gobernar no era suficiente. La visión de Genghis Khan requería expansión continua, y esto demandaba recursos que el territorio mongol original nunca podría proporcionar. Aquí emergió la verdadera maestría de su adaptación de conocimiento chino.
convirtió el norte de China de tierra conquistada en base industrial de guerra. Forjas que habían producido herramientas agrícolas fueron reconvertidas para manufactura de armas. Tejedores de seda produjeron armaduras ligeras pero resistentes. Agricultores que habían cultivado para mercados locales ahora alimentaban ejércitos de conquista. La escala de esta transformación es difícil de apreciar sin números específicos. En 1220, las forjas bajo control mongol producían 50.000 puntas de flecha diariamente, 2 millones mensuales. Comparado con producción pre-invasión de quizás 100.000 mensuales, la industrialización de guerra era total. Los mongoles habían descubierto algo que Europa no comprendería hasta siglos después. La guerra moderna no la ganan solo soldados valientes, sino capacidad industrial para equiparlos continuamente. La campaña contra el imperio Khwarasmian en Persia entre 1219 y 1221 demostró cómo el conocimiento capturado de China transformaba conquista mongola de regional a transcontinental. El Shah Mohammed controlaba territorios desde Afganistán hasta el Cáucaso, con ejércitos profesionales de 400.000 hombres. Su imperio era rico, bien fortificado, y había repelido cruzados europeos décadas antes. Confiaba en que distancia y logística protegerían sus tierras de amenazas orientales. No anticipó que Genghis Khan ahora dominaba logística a escala que ningún ejército nómada previo había intentado. La invasión comenzó en 1219 con algo inesperado. Un contingente de ingenieros chinos viajando con el ejército principal. Estos expertos no solo construían equipos de asedio, resolvían el desafío fundamental de campaña transcontinental: agua y alimentación. Usando técnicas hidráulicas chinas, los mongoles identificaron rutas de invasión que seguían ríos y acuíferos, estableciendo depósitos de suministros cada 100 kilómetros. Mientras ejércitos tradicionales colapsaban cruzando desiertos de Asia Central, los mongoles avanzaban con velocidad que desconcertaba a defensores. La ciudad de Bukhara cayó en febrero de 1220 después de que bombardeo con catapultas destruyera sus fortificaciones en días, no meses. Samarcanda, considerada inexpugnable, se rindió en marzo cuando los mongoles desviaron el río que alimentaba sus reservas de agua usando ingeniería hidráulica china. Urgench resistió 6 meses, pero finalmente cayó cuando los mongoles literalmente inundaron la ciudad redirigiendo el Amu Daria. Estas no eran tácticas de hordas bárbaras, eran operaciones de ingeniería militar sofisticada ejecutadas con precisión china y velocidad mongola. ¿Pero qué hacía esto diferente de conquistas previas? La respuesta está en la escala y permanencia. Genghis Khan no solo derrotaba ejércitos, desmantelaba sistemáticamente la capacidad de sus enemigos para resistir jamás nuevamente. Después de conquistar una ciudad, los mongoles catalogaban población. Artesanos eran reubicados a Mongolia o China para integración industrial. Comerciantes eran absorbidos en redes comerciales mongolas. Soldados talentosos recibían opción de unirse a ejércitos mongoles. La población restante era registrada para impuestos. El sistema era totalitario en alcance, pero eficiente de maneras que imperios tradicionales nunca habían logrado. Durante la campaña persa, Genghis Khan también refinó otro secreto aprendido de China: guerra psicológica sistemática. Los chinos habían usado reputación y terror selectivo durante siglos, pero de forma inconsistente. Los mongoles lo industrializaron. Después de destruir Urgench en 1221, masacrando población que había resistido obstinadamente, publicistas mongoles esparcieron historias exageradas del evento a través de rutas comerciales. Para cuando ejércitos mongoles llegaban a nuevos objetivos, la reputación les precedía.
Ciudades se rendían sin luchar simplemente porque historias de destrucciones previas habían llegado magnificadas. La efectividad de esta estrategia es evidente en números. De 100 ciudades mayores conquistadas entre 1220 y 1223, 70 se rindieron sin resistencia significativa. El costo en vidas mongolas fue mínimo comparado con lo que batallas tradicionales habrían requerido. Genghis Khan había perfeccionado el arte chino de ganar sin luchar, pero a través de terror calculado en vez de diplomacia. En 1223, mientras destacamentos mongoles exploraban Europa Oriental, derrotando ejércitos rusos en el río Kalka, Genghis Khan regresó su atención a China. La dinastía Jin, aunque herida, aún sobrevivía en el sur controlando el valle del río Amarillo. Pero el verdadero objetivo ahora era más ambicioso. La dinastía Song, que gobernaba el sur de China, la región más rica y poblada de Asia, con 80 millones de habitantes. Si los mongoles podían absorber el conocimiento militar Jin y la riqueza Song, no habría límite a su expansión. La campaña final contra la dinastía Jin entre 1230 y 1234 fue dirigida por sucesores de Genghis Khan después de su muerte en 1227, pero seguía principios que él estableció. No fue guerra de aniquilación, sino absorción sistemática. Los mongoles ofrecieron términos generosos a gobernadores Jin que cambiaban de bando, integrando sus tropas y sistemas administrativos. La dinastía Jin no fue destruida en batalla final épica, sino que se disolvió gradualmente mientras élites calculaban que supervivencia bajo mongoles era preferible a muerte leal a dinastía colapsante. Cuando la capital Jin, Kaifeng, finalmente cayó en 1234, los mongoles capturaron algo extraordinario: registros completos de 50 años de guerra entre las dinastías Jin y Song. Estos archivos contenían análisis detallado de fortalezas Song, debilidades de su ejército y estrategias que habían funcionado o fallado. Era inteligencia militar más valiosa que cualquier tesoro. Los mongoles ahora tenían manual de instrucciones para conquistar el imperio más rico de la tierra, escrito por sus enemigos previos. Pero la conquista Song demostró límites del conocimiento militar capturado. El sur de China era geográficamente diferente del norte, húmedo, con ríos masivos, arrozales inundados y ciudades amuralladas en terreno pantanoso donde caballería era inútil. Los mongoles, maestros de guerra esteparia, enfrentaban ambiente donde sus ventajas tradicionales desaparecían. Aquí fue donde síntesis de conocimiento chino salvó la campaña. Entre 1235 y 1260, los mongoles aprendieron guerra naval desde cero, reclutando almirantes Song desertores. Construyeron flotas usando diseños chinos, pero con innovación mongola. Barcos más pequeños y maniobrables que podían operar en ríos y costa. Más importante, aplicaron principios de movilidad terrestre a combate naval, creando armadas que atacaban múltiples puntos simultáneamente, en vez de concentrarse en batallas navales decisivas tradicionales. La tecnología de asedio también evolucionó. En terreno pantanoso donde catapultas tradicionales no podían establecerse firmemente, ingenieros chinos, bajo comando mongol, desarrollaron trabuquetes flotantes montados en barcazas. Estas plataformas móviles bombardeaban murallas desde ríos, eliminando necesidad de construir equipos en tierra inestable. Era innovación nacida de necesidad, pero posible solo porque los mongoles tenían acceso a ingenieros chinos dispuestos a experimentar sin restricciones burocráticas de dinastía tradicional. La conquista Song tomó 45 años, mucho más que cualquier campaña mongola previa. ¿Por qué la diferencia? Porque la dinastía Song, a diferencia de enemigos previos, también aprendía y adaptaba. Observando tácticas mongolas, desarrollaron contramedidas,
fortificaciones en terreno que negaba ventajas de caballería, redes de alerta temprana usando señales de fuego y políticas de tierra arrasada que negaban suministros a invasores. Era guerra entre sistemas que ambos aprendían y evolucionaban, pero finalmente superioridad de recursos decidió resultado. Los mongoles controlaban toda Asia Central y China del Norte, con población de 150 millones trabajando para máquina de guerra. La dinastía Song, aunque rica, estaba aislada y eventualmente superada. Cuando Kublai Khan, nieto de Genghis, finalmente conquistó la última capital Song en 1279, completó proceso que su abuelo había iniciado 70 años antes. Transformar conocimiento militar chino de herramienta defensiva en arma de conquista global. ¿Qué legado dejó este descubrimiento? El imperio mongol en su apogeo controlaba 20% de superficie terrestre del planeta y 30% de humanidad. Ningún imperio antes o después igualó esa proporción, pero más significativo que territorio fue transferencia de conocimiento. Los mongoles conectaron Asia Oriental con Europa, Medio Oriente con Rusia, facilitando intercambio de tecnología, ideas y comercio a escala sin precedentes. El renacimiento europeo fue parcialmente financiado por rutas comerciales que los mongoles securizaron. Las armas de pólvora llegaron a Europa desde China a través de territorio mongol. El papel, la imprenta y la brújula magnética todos viajaron hacia oeste en carretas mongolas. Irónicamente, el mayor legado del descubrimiento de Genghis Khan fue que secretos militares eventualmente dejaron de ser secretos. Cuando el imperio mongol colapsó en el siglo XIV, el conocimiento que había concentrado se dispersó. Cada región había aprendido de las innovaciones mongolas. Europa adoptó caballería ligera y arqueros a caballo. El Medio Oriente perfeccionó artillería de asedio. China recuperó pero también transformó sus propias tradiciones militares, incorporando elementos nómadas. El mundo nunca volvería a tener ventajas militares localizadas tan extremas. La dimensión más profunda de esta historia no es sobre superioridad mongola, sino sobre naturaleza del conocimiento mismo. Genghis Khan demostró que información tiene propiedades estratégicas únicas. Puede ser copiada sin disminuir el original, puede combinarse de formas que crean capacidades emergentes y puede transferirse más rápido que territorio físico puede conquistarse. En términos modernos, descubrió poder de tecnología disruptiva e innovación abierta siglos antes de que esos conceptos existieran. Cuando estudiamos cómo un pueblo nómada, sin ciudades, derrotó la civilización más avanzada de su época, la respuesta no está en barbarismo versus civilización, sino en adaptabilidad versus rigidez. China había perfeccionado sus sistemas militares durante milenios, pero esa perfección creó ortodoxia. Los mongoles, sin tradiciones militares establecidas, fueron libres de sintetizar lo mejor de cada cultura conquistada, sin restricciones doctrinales. Fueron, en esencia, primeros practicantes de lo que ahora llamaríamos ventaja del que mueve segundo. Observar qué funciona, adaptarlo y mejorarlo sin bagaje de tradición. La lección estratégica trasciende contexto histórico específico. Organizaciones, naciones o individuos que acumulan conocimiento sin compartirlo, eventualmente lo pierden ante quienes lo capturan y redistribuyen. El secreto de Genghis Khan no fue descubrir nuevo conocimiento, sino liberar conocimiento existente de restricciones que impedían su pleno potencial. Las armas de China fueron siempre capaces de conquistar el mundo. Solo necesitaban comandantes sin lealtad a limitaciones que China había autoimpuesto. En el año 1279, cuando el último emperador Song se rindió a Kublai Khan, completando conquista mongola de China, un ciclo histórico extraordinario cerró.
El imperio que había creado las armas ahora era gobernado por descendientes de quienes las habían capturado y perfeccionado. Pero la paradoja final fue que los mongoles, al conquistar China, fueron eventualmente conquistados por cultura china. En 3 generaciones, élites mongolas hablaban chino, practicaban budismo y gobernaban según principios confucianos. El conocimiento militar chino permitió conquista mongola, pero conocimiento cultural chino asimiló a conquistadores. Esta dinámica revela verdad incómoda sobre poder. La victoria militar es temporal, pero transmisión cultural es permanente. Genghis Khan descubrió cómo usar secretos militares de China para destruirla, pero sus descendientes descubrieron que absorber cultura china los transformó en nueva dinastía china. El imperio mongol en China, la dinastía Yuan, eventualmente colapsó en 1368, no por conquista externa, sino porque se había vuelto indistinguible de dinastías chinas que reemplazó. Los conquistados habían conquistado a conquistadores mediante asimilación cultural. La pregunta final es provocativa. ¿Genghis Khan realmente destruyó China o completó proceso de evolución que China necesitaba? La dinastía Song era rica pero militarmente débil, incapaz de resistir invasiones nórdicas. La dinastía Yuan, aunque mongola en origen, unificó China completamente por primera vez en siglos y estableció administración que dinastías chinas posteriores emularon. Los mongoles introdujeron meritocracia sobre nepotismo, movilidad social sobre jerarquía heredada y pragmatismo sobre ortodoxia confuciana. Muchas reformas que modernizaron China tuvieron origen en período mongol. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Cuando el último soldado mongol dejó China en 1368, llevó consigo memoria de imperio que había dominado mundo conocido durante siglo y medio. Pero dejó algo permanente, y prueba de que conocimiento es arma más poderosa que ejércitos, que adaptabilidad vence ortodoxia, y que secretos solo son poderosos hasta que alguien aprende a usarlos mejor que quienes los crearon. Genghis Khan no solo descubrió secretos militares de China, demostró que en manos correctas, conocimiento de un imperio puede destruir ese imperio y reconstruir el mundo entero. La pregunta que su legado deja no es quién ganó o perdió, sino qué conocimiento estamos nosotros protegiendo que, en manos de pensadores sin restricciones tradicionales, podría transformar nuestro mundo tan radicalmente como los mongoles transformaron el suyo.